Y ya estamos de vuelta, que es más positivo para continuar, y como les mencioné, tenemos entrevista el día de hoy de un tema bastante interesante, que incluso nos quedó pendiente la entrevista también que tuvimos hace algunos días. ¿De qué se trata? Se los comento ahora. La región del norte de nuestro país se ha consolidado como el epicentro entonces mundial de la astronomía, albergando observatorios de vanguardia gracias a sus cielos de una calidad excepcional. Sin embargo, este valioso patrimonio natural y científico también entrega graves y crecientes amenazas. El principal desafío es la contaminación lumínica, que es generada por el desarrollo urbano e industrial claramente descontrolado, que no solo deteriora la visibilidad y la calidad también para los astrónomos, sino que también pone en peligro la visibilidad a lo largo de las instalaciones de los observatorios. Bueno, para hablar de esto, hablar de qué se trata, cómo también podemos tener algunas soluciones, estoy con el astrónomo Fernando Cortés, a quien voy a pasar a conectarme ahora. Ya me está esperando. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, gracias también porque este tema nos quedó un poco pendiente la semana pasada, o quedamos que le vamos a ampliar, y estás con nosotros. Así que, primero que todo, gracias por eso. Y bueno, para que vayamos también entendiendo, o que vayamos haciendo un contexto, hablemos de lo que es la contaminación lumínica, que yo hablé a grandes rasgos también aquí, Mm, y cómo se va produciendo. sí, bueno, mira, en un cielo completamente oscuro, en una noche sin luna, nuestros ojos se acostumbrarían a una oscuridad natural y tendríamos un cielo perfecto, sin nubes, sin nada, para poder hacer observación. Resulta que cuando evidentemente las personas avanzan en la historia, quieren también iluminar un poquito la casa, por razones de seguridad o por extender un horario también laboral, por decirlo, también es una de las causas. Y se crea la electricidad, se crea las velas, etcétera, y empezamos a iluminar nuestro entorno. Que es una cosa natural, queremos alargar nuestra posibilidad de tener o producción, o seguridad, etcétera. Pero resulta que justamente para la astronomía, esta sobreiluminación, este mal uso de la energía, produce un problema. Entonces, lo que nosotros entendemos como contaminación lumínica es toda aquella luz que, en vez de alumbrar el suelo o lo que se necesita alumbrar, va hacia el cielo. Entonces es energía perdida. Justamente ahora que más aún estamos con esto de que nos subieron la cuenta de la luz, más encima es luz que se va para arriba, que se va al cielo y que se pierde más encima sin tener ninguna utilidad, impidiendo que nosotros observemos las estrellas. Por ejemplo, una diferencia notable: en cualquier ciudad uno podría ver. ¿Por qué decimos vamos al campo a ver las estrellas? ¿Por qué no las podemos ver en la ciudad? Justamente por este aumento de la luminosidad, del brillo del cielo, que impide, que tapa, que oculta las estrellas que hay en el cielo en ese instante, y podemos ver los objetos muy, muy brillantes, muy, muy cercanos. Claro, esto es lo que se llama el famoso costo del progreso, que, como decíamos, existe sobrepoblación, existe construcción de casas, urbanización excesiva, también, como decíamos en la descripción, empresas o industrias también que generan este tipo. Pero algo que me llamó la atención es lo que tú decías: no se utiliza este recurso energético como se debería, o sea, ni siquiera ilumina o apunta hacia dónde debería Exacto. iluminar, que será el suelo, sino que todo lo contrario. Una, perdemos energía, y dos, estamos pagando por algo que básicamente no nos sirve, y tercero, entorpece también el trabajo de ustedes. O sea, estamos mal por todos lados. Exacto, ese es el problema grave. Se ve bonito iluminado algo de repente, una cosa simbólica, pero este tipo de iluminación que al final se está perdiendo, simplemente no es útil para nadie. O sea, solamente la empresa de electricidad es la que está ahí facturando, el resto estamos perdiendo ahí visibilidad, energía, la municipalidad está pagando extra, entonces es toda una problemática. Claro, es una problemática que me imagino no solamente afecta a ustedes, sino que afecta en general también, por ejemplo, a otros rubros, me imagino, u otras zonas de observatorio. Por ejemplo, en la situación país, ¿cómo podemos describir cuál ha sido la situación de ustedes ahora en este momento? A ver, el norte de Chile, como tú bien introdujiste, es una zona excepcional para hacer observación astronómica, y las ciudades van creciendo. No podemos frenar este crecimiento de las ciudades. La gente necesita donde vivir. Necesitamos tener centros comerciales, necesitamos tener eventos, deporte, etcétera. Es una forma de funcionar de la ciudad. Tampoco queremos que la ciudad se apague.
Entonces eso, cuando uno habla de estos temas, poco menos que queremos que estemos todos a oscuras y que la seguridad sea cero, entonces también entra esta problemática. Pero en realidad lo que queremos es una convivencia entre una buena iluminación y poder observar el cielo de manera segura, de manera correcta, de manera eficaz. Y las personas dicen, ya, a veces es un problema del norte, total, allá ven las estrellas. Pero, como lo dijiste tú recién, si tengo una iluminación mala en una ciudad, en una calle, en un edificio, ¿qué está repercutiendo en eso? En que estás pagando más luz, que no se aprovecha de manera correcta, por lo tanto al final te repercute en el costo del bolsillo. Si tú iluminaras bien una casa, iluminas bien una ciudad, puedes ahorrar varios millones de pesos sumando y restando todas estas cosas. La Serena, cuando empezó con el cambio de iluminación, se ahorraba 60 millones de pesos al año solo por cambiar las luces. Entonces gasta menos, ilumina mejor, ahorra plata, y esa plata que hace tengo que hacer otras cosas. Claro. Entonces ahí se va desarrollando esto. Entonces no es un tema solo del norte, es un Claro, tema es un tema de eficiencia también, por lo Exacto. que decía, porque claro, o sea, no se puede frenar el desarrollo o la construcción de viviendas, pero como tú decías, tampoco ustedes quieren que prácticamente estemos oscuras, que no se encienda ni siquiera la linterna del celular, nada, no es eso, sino que si se hace de forma eficiente, a eso quiero apuntar ahora, si se hace de forma eficiente, ¿pueden convivir ambas cosas, la astronomía y el desarrollo de una ciudad? Exacto, sí se puede. De hecho, fíjate que las iluminaciones en el norte de Chile estaban descontrolados. Los observatorios ponen este grito de alerta y dicen, ¿saben qué? Necesitamos que esto se controle, que esto se maneje. Y se modifica un poco, se empiezan a hacer ordenanzas, se empiezan a hacer ciertos decretos que permiten regular la contaminación lumínica. Entonces, se dan paso a cosas muy, muy simples, como por ejemplo, ¿para qué vamos a tener un letrero publicitario prendido a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana? Que lo va a ver alguien que salió del carrete probablemente. O sea, no tiene el efecto deseado. En el norte de Chile, por ejemplo, estos letreros publicitarios funcionan hasta las 12 de la noche, se apagan y se prenden al otro día. O sea, hay un rango horario para hacer qué. Primero, ahorrar energía. Segundo, no malgastar esta energía tirándola al cielo y no ensuciar el cielo. Entonces son cosas súper simples que hay que hacer. Hay luminarias que en vez de apuntar hacia arriba, simplemente las das vuelta y apuntas hacia abajo, estás ahorrando luz, estás mejorando la seguridad y estás haciendo que el cielo no se contamine. Entonces, bajo estos decretos y bajo una correcta planificación urbana, por ejemplo, ciudades alrededor de los observatorios, por ejemplo, Vicuña, Andacollo, Valle, alrededor de Tololo, por ejemplo, los pueblos del Valle del Elqui tienen este concepto de que, oye, el cielo te trae turistas, el cielo trae dinero al final porque te trae el turismo al Valle del Elqui. Entonces cuidemos el cielo y han modificado todas las luces con tal de asegurar la calidad del cielo y que se pueda observar de manera correcta. Entonces no es una cosa imposible, es una cosa también de voluntad, es una cosa de cambiar estas luminarias, cambiar la lógica de cómo se vive, pero sin dejar de lado la seguridad, evidentemente, y que podamos tener una iluminación correcta. ¿Sí? Una cosa de eficiencia y de voluntad también para poder convivir entre las dos realidades que estamos tratando de jugar en este rato. Claro, en este caso, por ejemplo, ahora, claro, nos vamos a abocar un poquito más en la zona norte. ¿Considera que existe esa voluntad de considerar que también se está haciendo un trabajo muy eficiente, considerando el punto que también decía Fernando, el hecho de que el cielo atrae? O sea, la gente va a sacarse fotos, le encantan esa fotografía, observar también eso. ¿Considera también que por lo menos en el norte se ha dado un poquito más de voluntades para poder ir subsanando esta problemática? Sí, mira, una cosa es la voluntad, y la voluntad es voluntaria, que Claro. decirlo. Entonces, al final, las personas que viven del turismo astronómico, del Valle del Elqui, por ejemplo, tienen la conciencia de una cosa de un trabajo muy, muy, muy largo, donde nosotros sabemos, porque yo nací en La Serena, entonces, como, oye, nosotros sabemos que tenemos que cuidar el cielo, porque el cielo atrae gente y es una fuente de información científica, además de turismo y otras cosas que mueve toda esta industria. Eh, pero también hay empresas o hay personas que simplemente no quieren cambiar por cierta tal o cual razón. Entonces aquí es donde vienen las leyes, viene la regulación gubernamental. Entonces se aprobó hace poco, de hecho el año pasado se aprobó una normativa muy, 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 muy estricta, que es de hecho la norma lumínica es del 2022, perdón, y esta nueva norma lumínica restringe muchas cosas.
y restringe muchas cosas como los letreros luminosos, el horario de ciertas luces, la potencia de las luces, la forma que tienen que estar instaladas, los ángulos y una serie de cosas muy, muy, muy grandes, que es una de las normas lumínicas más estrictas que se puede decir que hay en este momento en el mundo para poder preservar este patrimonio del cielo. Y aplicó en un momento solo en la zona norte, pero esta nueva norma lumínica se extiende a todo el país, o sea, una norma para todo Chile. No significa que vamos a proteger el cielo solo para los observatorios, sino que vamos a proteger el cielo y además la eficiencia energética que hemos remarcado para todo el territorio. Eso, o sea, esto al final impacta más allá de los cielos del norte, es un tema que impacta a todos, finalmente, como decías tú, y es que increíble la relevancia que tiene esto. Ahora, yo quiero ponerme un poco más extremo, pero por ejemplo, si ya no se llega, ahora ya sabemos que existe esta ley, pero por ejemplo, en el peor de los panoramas, ¿cómo afectaría también a ustedes la astronomía, lo que es el trabajo astronómico también, si esto no se hubiese regulado? Es que mira, para la astronomía, por ejemplo, el ejemplo más simple es el que vimos al principio. En una ciudad se ven muy pocas estrellas, en el campo se ven muchas más estrellas. O sea, salir de la ciudad te permite a ti alcanzar objetos más débiles. Y los objetos más débiles desde la Tierra necesitamos que esté oscuro. Entonces, además, si yo estoy estudiando algo, por ejemplo, no sé si te has fijado que hay ciudades donde la luz es muy naranja, caminos donde la luz es muy naranja. Esa luz es una luz de sodio. Entonces, si yo estoy estudiando la composición química de un objeto y ese objeto tiene sodio, se va a mezclar con la luz de la ciudad y voy a decir, tiene tal elemento químico, en realidad es parte de la iluminación de la ciudad. Por lo tanto, se esconden las estrellas, tenemos menos posibilidad de observar estrellas, tengo una mezcla de elementos químicos y además los observadores cada vez tenemos que estar instalándolos más lejos, en cerros más lejos, más altos, con tal de eliminar o de subsanar, de bajar esta cantidad de contaminación lumínica para poder observar y seguir funcionando. Claro, es que te lo consultaba por lo que hablábamos también, el tema de que nuestro país en temas astronómicos de observatorio es una potencia. Entonces, se han logrado cosas que en otros países que son de mayor menor no se han logrado. Entonces, por eso también te consultaba eso, porque es preocupante, obviamente, que llegase a ocurrir algo. Tú decías, no tenemos que trasladar de cerro, no tenemos que ir a la punta más alta, en este caso. Pero claro, o sea, no podemos dejar que esto vaya creciendo y que en el fondo se pierda todo lo que se ha logrado como país a nivel astronómico también. Exacto. Y la astronomía fue como es la ciencia que ha puesto el grito en el cielo y la importancia de esto. Pero uno podría decir, oye, ya, pero hay gente que te lo dice, oye, pero si la astronomía a mí no me da nada, en esta región no pasa nada con la astronomía. ¿En qué afecta la astronomía? Aparte de la contaminación lumínica, por ejemplo. ¿Por qué esto es importante decirlo? Porque la contaminación lumínica, hemos dicho que afecta a la astronomía, afecta al bolsillo, pero también, por ejemplo, si tú tienes una mala iluminación, hay un foco que te está apuntando directo a tu pieza, tú vas a dormir mal. Entonces, repercute en el sueño de las personas. ¿Por qué, por ejemplo, hay, no sé, en Concepción, donde yo estudié, Concepción queda bastante lejos de la costa, pero hay gaviotas en el centro de Concepción? Y es como extraño, las gaviotas son del lado del mar. Entonces, De la costa, claro. entonces las pesqueras, la iluminación en la costa, hace que estos animales busquen oscuridad y se trasladan a zonas oscuras, ya sea hacia zonas dentro de la ciudad. O sea, los mismos animalitos, los bichitos, los pájaros, los animales nocturnos cambian su forma de vivir y buscan oscuridad y cambian su medio ambiente. Entonces afecta también a los animales, afecta al sueño de las personas, afecta a la seguridad. Uno podría decir, oye, pero si más luz, pongamos más luz para estar más seguros. Pero la luz también, por ejemplo, mal puesta, te encandila, provoca accidentes, provoca robos, provoca una serie de elementos. O sea, es un problema bien complejo de solucionar, porque hay gente que dice, pongamos más luz para estar más seguros, pero en realidad eso hace que la seguridad sea incluso menor y el costo energético sea mayor. Entonces, un equilibrio bien delicado que afecta de todas maneras a todas las personas, por igual independiente de donde estemos. Oye, es verdad, pero volvemos al punto inicial, que en el fondo, a pesar, después de las voluntades, esto es eficiencia. O sea, si nosotros, las empresas, o somos eficientes,
vamos a poder convivir perfectamente en ese sentido, vamos a evitar, y como decía yo no logré entender el impacto hasta esta entrevista, porque uno piensa, claro, yo pensaba a nivel astronómico, sin embargo nos damos cuenta que esto repercute a todas las personas, a todas las familias, a todos quienes también vivimos bajo el alero de lo que es la electricidad. Claro, como decía, no sirve de nada tener foco en todos lados, 6 puntos negros, puntos ciegos también, donde no, por ejemplo, no está iluminado, y no sirve de nada porque igual van a ser foco de delincuencia, o se apuntan mal, como decía, a la ventana, o sea, mal dormir, son problemáticas que se van generando. Ahora tú decías que se han apoyado y aprobado proyectos, pero consideras también que a nivel gubernamental o de Estado existe también en el fondo preocupación por este tema. Una buena pregunta. Existe preocupación porque todos los gobiernos, independientes del sector que sean y de la tendencia política que sea, han hecho contribuciones importantes a la astronomía. Entonces, es un tema súper transversal, es una cosa de Estado. Entonces, da lo mismo del lado político que uno sea, esas personas han apoyado a la astronomía de manera transversal. Sí, todos los gobiernos lo han apoyado. Pero hay que hacer leyes, y hay que hacer, por ejemplo, este decreto supremo del 2022 que regula ahora la contaminación lumínica, pero a la vez cuando se contratan y se hacen licitaciones en el norte de Chile, como que se pisan la cola sobre ellos mismos. Por ejemplo, se construye una carretera entre La Serena y Caldera, y una carretera de alto estándar, doble vía, pero pusieron iluminación, luces que no se apagan nunca al frente de los observatorios. Entonces, al final, claro, ¿quién tiene que hacer respetar la ley? El Estado. ¿Y el Estado qué hace? Deja que pongan luces al frente de un observatorio. O sea, tenemos ahí una dicotomía interesante. O sea, es un problema. Es un problema. Entonces, a lo mejor hubieran dicho, oye, que se prendan, por ejemplo, más inteligente, que se prendan solo cuando pasen los autos. Gastaríamos menos, Claro. tendríamos menos contaminación lumínica, pero bueno, están prendidas toda la noche. Entonces, ahí hay un problema de eficiencia porque estáis alumbrando una carretera donde no pasa o pasa pocas personas en un horario y estáis ensuciando el cielo. O sea, no cumple ninguna lógica. No tiene nada bueno por ni un lado. Exacto. Entonces, la preocupación existe, las normas existen, los gobiernos se preocupan de esto. De hecho, que se instalen más observatorios significa que hay una preocupación por la astronomía y por la ciencia, pero también tenemos que ser más rigurosos, y eso es lo que siempre decimos, más fiscalización en todas estas cosas, pero es súper complejo fiscalizar a todo el mundo, a todas partes, y fiscalizar más aún cómo se usa la luz. Porque la luz es como extraño, quiero seguridad, pero no quiero ensuciar, pero quiero que me salga menos la cuenta, pero necesito focos más potentes, menos potentes. Entonces, ahí está esa dicotomía de cómo funciona esta cosa. Volvemos por tercera vez al punto, eficiencia. Porque como decía, quizás si hay, yo creo que quizás si hubiese un buen planteamiento o alguien que en realidad dijera derechamente y se preocupara de todos los ítems que están relacionados, en realidad este no sería un problema. Si alguien se preocupara y considerara, por ejemplo, la astronomía, considerara el turismo astronómico, considerara la seguridad de los vecinos, considerara todos esos aspectos, habría sido más eficiente. Como decía, volvemos al punto y dice aquí, eficiencia es la palabra clave de toda esta conversación que hubiese sido pertinente porque, como decía, claro eso, pero la gente en el norte de Chile, como tú lo mencionaste al principio, va para esto, va para ver los cielos despejados, va para ver estos cielos limpios, y la gente también vive de esto muchas veces. Entonces, claro, se conjugan varios factores que quizás nosotros como zonas más de sur no es tanto, pero igual es un impacto para todos a nivel transversal en lo demás. Sí, porque imagínate, uno dice, en el sur a lo mejor no se desarrolla tanta astronomía, pero si bajáramos las luces, si las pusiéramos bien, si ilumináramos, por ejemplo, ¿qué significa bajar las luces? Significa ponerlas en un ángulo correcto. Si el ángulo correcto, si está desarrollada con cierta lógica, con cierto diseño que alumbre hacia el suelo, podemos poner ampolletas de menos potencia, alumbrar más, y al final, ¿qué hace eso? Gastas menos. ¿Y qué hace una municipalidad, una región, una comuna con más recursos? Lo invierte en las cosas que necesita. O sea, al final es una cosa donde todo el mundo dice, ¿de dónde sacamos plata? Estamos perdiendo plata por iluminar mal y iluminar deficientemente. Entonces podríamos tener menos iluminaria, podríamos tener una mayor eficiencia, podríamos tener más recursos disponibles para las municipalidades, para las comunas, para las regiones, y desaprovechar mejor este recurso y a lo mejor incluso atraer al turismo que viene por otras razones. Por ejemplo, ya, como te dije, los animalitos se arrancan.
A lo mejor podrían Claro. tener otro tipo de flora, de fauna, que se está adaptando a la iluminación, pero podríamos recuperar lo que ya tenemos. Y a lo mejor hacer también turismo astronómico en otras zonas donde simplemente se ha dicho, oye, aquí no se puede, pero en realidad no es que no se pueda, sino que faltaría voluntad o faltaría este tipo de iniciativas para oscurecer un poquito más y poder dar pie a que también se desarrolle la astronomía en otras partes de manera ya más aficionada, pero de todas maneras que sea un impacto hacia la comuna. Claro, como decías tú, en ese sentido se puede generar eso y eso sería como parte de alguna de las soluciones que se podrían generar en este momento. O creo que sería quizás la gran solución para esto, Pero para lograr, por ejemplo, esta eficiencia, ¿qué caminos habrían que tomar para, aparte de las voluntades, que como decíamos, la voluntad es voluntaria, valga la redundancia, pero qué caminos se pueden seguir también para que en el fondo ya sí o sí se lograra ya generar esto? Es que, bueno, ahora con las normas lumínicas, con todo este tipo de aparataje gubernamental, ahora se tiene que tener una alternativa mucho más fuerte, porque podríamos empezar a exigir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que cumplir con esta norma, tenemos que cumplir con este decreto, tenemos que proteger este tipo de zonas para poder trabajar. Entonces, está mucho más restringido ahora con estos decretos. Por ejemplo, iluminaciones muy potentes, horarios de funcionamiento de canchas de fútbol, de iluminaciones muy power hacia el cielo, está restringido el uso de los letreros luminosos que se tienen que apagar a ciertas horas. Entonces ya se empieza a avanzar en un proceso de eficiencia. Lo que también pasa acá es que si bien la norma, como hemos dicho, pues la gente dice, ¿para qué se hizo la norma? Para proteger el cielo. Pero si el cielo está en el norte, entonces la gente como que se aleja un poco de la norma y hace la vista un poco ahí larga, no, si esto no es para mí porque es para el norte. En realidad está hecha para todo el país y es un poco más de sociabilizar. Por eso yo también les doy las gracias, ya que puede haber personas que estén escuchando y te digan, oye, ¿de qué se trata? ¿Cómo podría ser? ¿Qué podríamos hacer también? Porque si uno quiere iluminar bien, se trata de también saber cómo iluminar, porque hay ciertos ángulos que son mejores que otros, colores de luces que son mejores que otras, forma de luz que es mejor que otra, entonces potencia, hay ciertas formas de trabajar con esto que te hace a ti iluminar y poder convivir con un entorno que sea competente para tú poder hacer otro tipo de elementos y mantener la flora, la fauna, la biodiversidad completa, proteger el cielo y también proteger el bolsillo, que también es donde nos duele a todos gastar de más. Claro, y esto no solamente, como decías, es a nivel de industria, sino que, por ejemplo, en las casas a veces instalamos algunos focos para iluminar, por ejemplo, el jardín o algo así. Estos típicos que son como con sensores de movimiento y cuando pasa alguien se enciende. Claro, eso también, como decía, nos ayuda si utilizamos una buena luz, un buen ángulo, también a reducir el costo, pues, el costo de nuestras casas. Exacto, eso es importante porque al final los eso es uno de los enganches que también hacemos, decir, oye, hay una cosa astronómica, una cosa más de cuidemos los bichitos, los animalitos, de cuidemos el medio ambiente, cuidemos las estrellas, pero a la vez, oye, si estás gastando luz, todo, nadie quiere que nos siga jodiendo con la luz, entonces podemos ahorrar nosotros también, hacer una cosa correcta, estar con una lógica positiva de decir, oye, bajemos los costos, nosotros mismos iluminando mejor. Porque hay cosas que simplemente no tienen que ser iluminadas. ¿Qué sacamos con iluminar algo de abajo hacia arriba? Que la luz se vaya al cielo, que se pierda. ¿Se ve bonito? Sí, se ve bonito. Pero también la puedes hacer de arriba para abajo, con un cierto ángulo, con una cierta iluminación. Gastasle un tercio incluso de la luz y iluminas mejor. Eso, sí, también está bien que nos guste la belleza, pero aquí queremos eficiencia. Ahora, Fernando, ¿ustedes cómo van a seguir conviviendo con esto como equipo, me imagino, como astrónomos? ¿Cómo van a seguir conviviendo con esto o cómo van a seguir trabajando también para poder seguir generando condiciones que permitan que la astronomía siga creciendo en nuestro país, independiente de estos factores que son un poco riesgosos para esto? A ver, los observatorios en el norte de Chile tienen una muy, muy buena y cercana relación con las municipalidades. La idea es siempre estar en contacto con las comunidades alrededor, indicando y dando también recursos para, por ejemplo, cambiar luminaria, asesoría técnica, cosas de ese estilo con tal de poder convivir. Porque aquí es una cosa de voluntad y una cosa de no imponer, sino también de enseñar y de también colaborar. Mira, ¿sabes qué necesito el cielo oscuro? Tengo plata, te paso plata, cambiemos algunas luminarias que colaboremos.
Esa es como la lógica. También decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esta luminaria es mejor que esta otra, y tratar de convivir desde ese punto de vista. Por ejemplo, Tololo, creo que en el verano, colaboró para poder cambiar luminarias del puente de acceso a Vicuña. Entonces, hay asesoría técnica, hay recursos involucrados, hay enseñanza hacia la población, que eso es lo más relevante todavía. Porque podemos cambiar todas las luces, pero la gente va a decir, oye, pero ¿por qué las cambiaron? Si no tienen esta educación, simplemente va a quedar en nada. Entonces, una gran parte de lo que hacen los observatorios y que hacemos los astrónomos cuando tenemos estas posibilidades es decir, mira, el cielo es muy bonito, pasa todo esto, pero hay que cuidarlo. Y para cuidarlo se hace así, así, así y así. Entonces hay muchas personas que también toman este mensaje y dicen, oye, sí, pues tenemos que cuidarlo, entendemos qué pasa, cuidémoslo de esta forma. Entonces las mismas personas hacen los esfuerzos y hay ciertas regulaciones que y van en pos de cuidar el cielo. Pero las personas por sí mismas también son una parte importante del problema, pero también están, por ejemplo, la iluminación pública de las ciudades, que también son un problema, pero las mismas municipalidades han visto que, oye, si los cambiamos, vamos a ahorrar plata, iluminamos mejor, sigue llegando turismo, o sea, se da toda la lógica de esta vuelta, ¿no es cierto?, de esta economía circular. Cambiamos la luz para que llegue más gente, ahorramos plata, llega más turistas, mantenemos la astronomía nos trae más gente y así estamos todavía dando vueltas. Pero hay empresas que evidentemente amenazan muchas veces estas cosas. Las mineras tienen una iluminación brutal por la razón de su naturaleza, donde están tan alejados de todo, que también hay un problema convivir con estos grandes maquinarios que generan trabajo, generan recursos, pero tenemos que también convivir ahí con estas empresas. Ahora, este proyecto polémico que hubo, el INA, que está muy cerca de observatorios donde prácticamente no hay luces, entonces no les decimos no se instale, le decimos, mire, ¿sabe qué? Instálese más lejos, no aquí, instálese un poquito más lejos, si va a ganar más plata que nosotros, instálese más lejos y no convivamos, pero instálese más lejos, le enseñamos a poner las luces, pero instálese un poquito más lejos para no molestar lo que nosotros estábamos haciendo, que estábamos primero antes que ustedes, en un cielo donde está oscurito todo, pero necesitamos que ustedes se instalen. Si quieren instalarse, produzcan trabajo, pero produzcan trabajo bajo ciertas normas y bajo cierta lógica para ser buenos vecinos también. No queremos que nos instalen, queremos que estén alejados de los centros astronómicos y que se instalen bajo la lógica de, oye, cuidemos lo que ya estaba. Eso, súper importante, pero como decíamos, el trabajo mancomunado también es relevante, no solamente con las personas, los municipios, ustedes. Fernando, bueno, nos pilló el tiempo nuevamente, invitadísimo, hoy se nos pasó, a mí se me pasó volando. Gracias, porque en realidad creo que aprendimos mucho quienes estuvimos viendo el programa, y te dejo invitadísimo para otra oportunidad, porque creo que estos temas son súper relevantes y es bonito también ir aprendiendo algo que para nosotros parece lejano, pero que en realidad es muy lindo también saber. Así que muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Igual. Y a nuestra última pausa comercial y vamos a volver, como decíamos, estamos viendo imágenes de estos cielos estrellados ahí para que ustedes vean qué maravilla es lo que puede observar, pero todo esto sí es que iluminamos de forma eficiente, eso es lo más importante también, siempre la eficiencia y la voluntad es la clave. Ahora sí, vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos en breves minutos aquí con Más Positivo.